El tema por analizar son las organizaciones y actividades auxiliares de crédito y obviamente su importancia dentro del derecho bancario. En cuanto a la tabla de contenido, pues vamos a ver las organizaciones auxiliares de crédito, los almacenes generales de depósito, las uniones de crédito, las arrendadoras financieras y las empresas de factoraje financiero. Primeramente, pues vamos o tenemos que iniciar un poco hablando, muy importante, del marco jurídico en cuanto a lo que son las organizaciones y actividades auxiliares que están reguladas principalmente por una ley específica, que es la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Además, también como marco normativo tenemos la Ley de Instituciones de Crédito, las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a la conceptualización que tenemos de estas, es que son entidades financieras que no realizan intermediación bancaria plena, pero colaboran en el funcionamiento del sistema financiero, principalmente mediante operaciones especializadas vinculadas con el crédito, financiamiento y circulación de bienes y capitales. No captan recursos del público en forma general, pero como lo hace la banca múltiple, pero sí realizan operaciones complementarias en cuanto al crédito. Así que entonces vamos a hablar precisamente de estas organizaciones eh, auxiliares del crédito. Principalmente estas sociedades las va a autorizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo general operan como sociedades anónimas, como sirven principalmente para almacenar mercancías, expedir certificados de depósito, expedir bonos en prenda. Además, emiten títulos como para acreditar precisamente la propiedad de mercancías, constituir garantías prendarias sin desplazamiento físico, y sus funciones principalmente pues van a determinar de acuerdo de la que estemos, del tipo de actividad y del tipo de institución que estemos hablando. Por ejemplo, las casas de cambio, principalmente en cuanto a estas, vamos a hablar que estas son o van a ser sociedades anónimas que realizan en forma habitual y profesional operaciones de compra, venta y cambio de divisas, incluyendo las que lleven a cabo mediante transferencia o transmisión de fondos con el público dentro del territorio nacional y están autorizadas por la Secretaría de Hacienda. Tienen funciones específicas, como ya decíamos, principalmente esta de lo que viene o de lo que trata en cuanto al cambio de monedas. Y también encontramos las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Estas son aquellas en que en términos de la ley mantienen vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y sociedades controladoras. Esta sociedad puede tener por objeto la realización de operaciones de arrendamiento financiero, factoraje financiero o también de crédito para cualquier fin. También son o requieren de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. Estas son aquellas cuyo capital no participen en términos y condiciones antes señaladas, y principalmente estas deberán agregar a su denominación social la expresión sociedad financiera de objeto múltiple o su acrónimo SOFOM, seguido de las palabras entidad no regulada o la abreviatura ENR. Estas sociedades no estarán sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tenemos también las organizaciones auxiliares de crédito. Principalmente estas o son aquellas instituciones de crédito que participan en la actividad financiera, facilitando las operaciones de crédito. Entre estas encontramos o las podemos clasificar en públicas y privadas. Tienen como característica las públicas que su propiedad del Estado va del 50% por lo menos. En cuanto a las privadas, es totalmente el 100% de su capital que pertenecen al sector privado.
Las organizaciones son almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero. También contamos con sociedades financieras de objeto limitado, las OFOLES y las uniones de crédito. En cuanto a los almacenes de depósito, tenemos que señalar que son sociedades anónimas autorizadas para almacenar mercancías, expedir certificados de depósito, expedir bonos en prenda, y estos títulos de alguna manera les va a permitir acreditar la propiedad de las mercancías y constituir las garantías prendarias sin desplazamiento físico. Su función esencial principalmente se basa en facilitar el financiamiento comercial. Tiene otras funciones, como ya hemos hablado, pero esa es la principal. En cuanto a las arrendadoras financieras, es una figura por demás histórica. Esta es para donde se celebraban contratos de arrendamiento financiero, y actualmente esta actividad puede realizarse por medio de SOFOMES y bancos. Tras las reformas financieras, el arrendamiento financiero de estas implica el uso de un bien, el pago de rentas, la opción de compra al final del contrato, y también tiene características muy específicas mediante las cuales se pueden o van a poderse usar. También están las empresas de factoraje financiero. Estas son sociedades anónimas especializadas. Además de estas, realizan operaciones como cesiones de derecho de crédito y anticipo de cuentas por cobrar, entre otras. Su función principalmente es al adquirir de un cliente los documentos para cobrarle al deudor. Estas empresas pagan o adelantan dinero a dicho cliente, cobrándole un importe por el servicio. A estas operaciones se les conoce como descuento de documentos. Sociedades financieras de objeto limitado, las famosas OFOLES, que estas tienen por objeto otorgar créditos o financiamiento para la planeación, adquisición y desarrollo o construcción, así como enajenación y administración de todo tipo de bienes muebles o inmuebles. En cuanto a sus funciones, tenemos que también son los de otorgar crédito a una determinada actividad o sector, por ejemplo, créditos hipotecarios al consumo, automotrices, agroindustriales, microcréditos, pymes, bienes de capital y de transporte, entre otras. También tenemos las uniones de crédito. Estas son formadas por personas físicas o personas morales con la actividad económica común. Su finalidad principalmente está basada en facilitar crédito entre sus socios, otorgar garantías, realizar compras consolidadas y prestar servicios financieros internos. De esa manera pueden operar en el financiamiento cooperativo empresarial. Así es pues como entonces trabajan este tipo de instituciones y actividades auxiliares del crédito, que pueden realizar diferentes tipos de actividades. Para poder identificar algunas o realizar una diferencia entre las organizaciones y las actividades auxiliares de crédito, podemos decir que en cuanto a las organizaciones, son personas morales autorizadas. Las actividades son operaciones financieras específicas. Las organizaciones requieren autorización del Estado, mientras que las actividades pueden ser realizadas por diversas entidades autorizadas. Y por último, las organizaciones tienen una estructura corporativa propia, mientras las actividades se realizan por medios de contratos u operaciones de la misma naturaleza. Ambas son de naturaleza mercantil. La mayoría son sociedades mercantiles, requieren autorización gubernamental en cuanto a lo que se refiere a las organizaciones, y la función económica es importante. En relación con el sistema financiero mexicano, forman o parte del mismo, como de la banca múltiple, banca de desarrollo, las OFOMES, las casas de bolsa y las aseguradoras. Tienen y están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Banco de México en el caso de aspectos monetarios y de sistema de pago. En cuanto a la importancia de su estudio, es muy relevante, ya que interviene en contratos complejos, aplica garantías mobiliarias, genera litigios en materia mercantil y financiera,
Y a modo de conclusión, pues obviamente las organizaciones y las actividades auxiliares de crédito son piezas fundamentales en el sistema financiero, aunque no son bancos. Sí es importante señalar que su función es técnica y especializada y permite que el crédito fluya con mayor eficiencia, particularmente en el sector productivo. Dejo la bibliografía y una importante reflexión. Gracias por su atención.